Welcome. My name is Estias Agudelo, and I've spent the last month of my life working hard on investigating goal number 3 of the 17 Sustainable Development Goals presented by the UN for the year 2030, which focuses on fixing the current and ongoing struggles our society faces regarding health and well-being, with its main target being to reduce percentages of mortality around the world by all illness-related causes, and with the purpose of everybody living a happy and healthy life. No matter who you are or where you come from, you deserve to live a good life. I personally understand that health and well-being is the most important thing because our feeling of peace and happiness relies on it very profusely. For me, at the end, being able to achieve those things is the point of it all. So I decided to do an informative film about the current situation around the world regarding Goal 3 with the purpose of spreading awareness. To do so, I devoted myself to interviewing people who operate at a high profile within the health system. That way, we can both learn together and hopefully take something away from it. The video has been edited for your viewing pleasure, but you have to be interested in the topic because there is a lot of conversing involved in the film. Oh, and one last thing. Pay attention, stay healthy, and stay hydrated. Now, please enjoy the film and pay attention. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Introdúzcase, por favor, rápidamente. Y con mucho gusto. Mi nombre es José Manuel Vargas. Yo soy el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Es un sector importante del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Sí. La UN para el 2030 ha desarrollado una serie de metas para un desarrollo sostenible y de lo que ellos entienden que tenemos que cambiar de la sociedad actual para poder conseguir esa estabilidad que tanto deseamos. Y yo elegí, porque me interesaba y me parecía que era importante, obviamente, la meta 3, que se trata de la salud pública y de la salud en general, de la mortalidad y de los seguros médicos alrededor del mundo. Porque obviamente si la gente se está muriendo, ¿por qué tú le buscarías un trabajo a alguien que se está muriendo de SIDA, por ejemplo? Hay que priorizar lo más importante, que es la salud y la vida. Entonces, sí, usted cubre su área de conocimiento, es una de las cosas que yo necesito aprender para mi proyecto. Usted cubre los seguros médicos en el sistema de salud de la República Dominicana. Entonces yo tengo una serie de preguntas detonadoras para nuestra conversación, con el propósito de sacar la mayor información posible y para salir de aquí con un conocimiento bastante interesante y que me ayude a completar mi proyecto de manera efectiva. ¿Qué es la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgos de Salud? Esta asociación agrupa o aglutina las principales administradoras de riesgos de salud privadas del país. Solamente tenemos 6 en la asociación. ARS Primera de Humano, ARS Universal, ARS Mafre Salud ARS, ARS CIMAC, ARS Monumental y ARS UNED. Esa, a pesar de que son 6 privadas, manejan el 83% de los afiliados al Seguro Familiar de régimen contributivo. Nosotros formamos parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que tiene 3 componentes básicos. El seguro de salud, que se llama Plan de Servicio de Salud, el seguro de pensiones, de vejez y discapacidad, y el seguro de riesgos laborales. El de pensiones lo maneja las AFP y el de riesgo laboral lo maneja el IDOPRI. Entonces nosotros entendemos que la Ley de Seguridad Social, con sus virtudes y con sus falencias, es la conquista social más relevante de la sociedad dominicana de las últimas 5 décadas. Y lógicamente es algo dinámico que tiene que ser revisado porque los seres humanos somos dinámicos y no podemos tener una legal estática. Y precisamente nuestros legisladores están en estos momentos conociendo varias iniciativas de modificación de la ley
para satisfacer las necesidades de los afiliados, que son los principales en este sistema. El seguro familiar de salud es solo uno. Tiene dos regímenes. Un régimen contributivo, que lo manejamos las administradoras de seguros de salud privadas, de autogestión y pública, en este caso el SENASA, y el régimen subsidiado, que solamente lo maneja el SENASA, que es para las personas que no tienen trabajo formal. ¿Cómo funciona el sistema para el régimen contributivo? Simple y llanamente, la persona está como empleado en una institución y esa institución aporta el 7% aproximadamente del salario para la seguridad social en lo que respecta a salud. Y el trabajador aporta 3%. Es decir... Disculpa. Cuando se refiere a seguridad social, se refiere a la salud, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, la seguridad social. La ley 8701 fue promulgada en el año 2001 y tiene esas tres vertientes que te decía: salud, que es la parte que nosotros manejamos, pensiones y riesgos laborales. Cuando me refiero al régimen contributivo, estoy hablando de salud. Entonces, perfecto. ¿Cómo se alimenta ese sistema? ¿Quién paga? Bueno, paga el trabajador y el empleador. El empleador un 7% y el trabajador 3% del salario, hasta 10 salarios mínimos. Ese es el tope. El salario mínimo ahora mismo son 13.482 pesos. O sea que una persona que gane más de 134.820 pesos por el exceso no paga, solamente paga hasta ahí, porque ese es el límite que estableció la ley. Entonces ese dinero llega a la tesorería de la seguridad social, es lo que se denomina en el ámbito nuestro como el recaudo que hace la tesorería de la seguridad social conjuntamente con la empresa procesadora de la base de datos, que es Unipago, que mantiene un contrato de larga data, de 25 años, con el Estado Dominicano. Entonces, el órgano rector del sistema es el Consejo Nacional de Seguridad Social, que está conformado por diferentes sectores de la sociedad, desde los empresarios, los trabajadores, los médicos, 17 sectores, y quien directamente supervisa y controla las administradoras de riesgos de salud es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, conocida como CISARRI. Pero el sistema también cuenta con la Tesorería de la Seguridad Social, con la Dirección de Información de Defensa del Afiliado, con la Superintendencia de Pensiones, que es muy importante, la que maneja las AFP, y también tiene como presidente del Consejo el ministro de Trabajo de turno. Y el ministro de Salud es vicepresidente del Consejo. Así es la estructura que funciona en el sistema dominicano de seguridad social. Entonces, cuando la tesorería de la seguridad social recibe ese dinero que se llama cápita en el ámbito nuestro, lo distribuye a cada ARS de acuerdo a los afiliados que tenga. Es decir, tu mamá es empleada de un banco X y ella tiene como dependiente a ti como hijo y a tu padre o a tu otro hermano. Entonces la tesorería paga a cada ARS, a la ARS donde está tu madre y están ustedes, una cápita. Actualmente son 1.167,81 mensual. Esos son como $20 que se paga aquí por tener derecho a la salud, a las prestaciones de servicio de salud. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, existen los prestadores de servicio de salud, porque cada administrador de riesgo de salud tiene que conformar una red de prestadores acorde con la cantidad de empleados, o mejor dicho, de afiliados que tenga, y acorde de dónde trabajen y dónde vivan esos afiliados, para facilitarle. Entonces, aquí están las clínicas, los hospitales, los laboratorios clínicos, los centros diagnósticos, las farmacias, los médicos, los bioanalistas, los farmacéuticos. Todo el andamiaje que presta servicio de salud es contratado por las ARS. Entonces, cuando tú requieres un servicio de salud, una intervención quirúrgica, por ejemplo, que Dios no lo quiera, que haya que intervenirte del apéndice, una apendicitis, tú debes llamar a tu administrador de riesgo de salud y decirle el problema que tú tienes, pero con una prescripción médica, porque tú no eres médico.
Entonces, con esa prescripción, si ese problema de salud está cubierto en un listado que aprueba el Consejo Nacional de Seguridad Social, que se llama el catálogo de prestaciones, entonces se autoriza, y una vez se autoriza, o te hace la intervención, esa clínica manda las facturas y la ARS paga a los prestadores, ya la clínica, al médico, al cirujano, al anestesiólogo. Así, a grosso modo, funciona el sistema. Es algo muy significativo, porque hoy en día el dominicano siente que cuando tiene un carnet de una administradora de salud, tiene un patrimonio en sus manos que le protege contra cualquier eventualidad de índole de salud, ya sea un evento catastrófico que puede producirse por el COVID, por ejemplo, o puede producirse por un accidente de tránsito, o puede producirse por una enfermedad, o puede producirse por una intervención quirúrgica que haya que hacer de emergencia porque la vesícula se llenó de piedra y hay que intervenir. Hay varios aspectos que están involucrados en lo que son los servicios de salud. Entonces, así a grosso modo funciona el sistema. Entonces, cada ARS recibe la cápita, paga las prestaciones de servicios de salud, paga unos gastos administrativos que en este caso solamente permiten un 10%, las normativas legales vigentes, y paga un 1% al promotor de salud, que es un intermediario. Luego tiene unos beneficios financieros acorde con su inversión de las reservas técnicas que genera el sistema, y finalmente tiene unos resultados. Ese resultado normalmente oscila entre 1 negativo a 2 positivo. En ese rango se manejan los resultados. Actualmente hay una situación bastante compleja con el COVID. Nuevamente estamos viendo una luz al final del túnel con las vacunas diferentes, todas son buenas y toda la población debemos vacunar, sobre todo los de mayor edad, porque ustedes los más jóvenes todavía no se ha decidido que se vacunen, pero si tienen que hacerlo serán de los últimos, porque ustedes son mucho más resistentes al virus, del coronavirus, COVID-19 que nosotros. Pero nosotros como administradores de salud estamos cubriendo esa pandemia, que no nos corresponde, eso le corresponde al Estado, pero nosotros, para ser consecuentes y solidarios con la sociedad, lo estamos cubriendo. Y eso tiene un costo altísimo, porque hay que cubrir desde la emergencia, los análisis de laboratorio, los análisis clínicos, los estudios diagnósticos, si la gente llega a internarse en una unidad de cuidados intensivos o está en una habitación normal, el costo de los especialistas que lo atienden, los elementos de protección personal y los medicamentos. O sea, estamos cubriendo prácticamente todos. Nosotros en nuestras asociadas han gastado más de 6.000 millones de pesos en lo que es atenciones por COVID. Y también la prueba PCR, que es fundamental y que es muy importante, somos nosotros que la pagamos a los laboratorios. Y luego, con un protocolo que se diseñó con el Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nosotros vamos a pasar a recobrar eso de la Tesorería de la Seguridad Social. Pero así estamos nosotros en estos momentos actuales, ofreciendo un servicio que queremos que cada día sea más eficiente para la población afiliada y que se cumpla con lo que establece la ley de la implementación de una estrategia de atención primaria. Eso está en la ley y no se ha cumplido. Y eso es algo que debe cumplirse, porque facilita. En Estados Unidos, al menos cuando sea un accidente o algo de urgencia, para usted ir donde un especialista tiene que referirlo, su médico familiar. Aquí no, aquí uno va directo donde el especialista, y eso tiene un costo muy alto, porque muchas veces, si te duele el estómago, cualquiera pesa un gastroenterólogo, pero a lo mejor va a donde él, que atiende muy bien, y te dice, tú no tienes nada del estómago, es un problema neurológico. Entonces va a donde un neurólogo. Muchas veces se hace un tour por varios especialistas y eso tiene un costo muy alto para el sistema. Nosotros aspiramos desde acá que haya un cambio en el modelo. Nosotros tenemos un modelo donde la persona se enferma y nosotros pagamos los servicios de salud para que se... Cuando usted se refiere al modelo, ¿a qué usted se refiere? Al modelo de salud que está implementado en el sistema, que es un modelo curativo. Nosotros queremos que haya un modelo preventivo, un modelo que promueva la salud y prevenga la enfermedad, un modelo que aconseje
a las personas a hacer ejercicio físico, que coma saludable, para que preserve su salud. Cuando una persona está sana, es, primero, desde el punto de vista emocional y humano, está alegre. Segundo, es productivo para su familia, es productivo para su empresa, es productivo para el país. La salud es lo más importante. Claro, si se enferma, con esas medidas preventivas de promoción y prevención, se evita que la persona se agrave. El diabético se le da seguimiento con sus medicamentos, con su alimentación, para que no llegue al pie diabético, que es un extremo. Y el hipertenso tiene que tomarse sus medicamentos que prescribe su cardiólogo para que no llegue al infarto. Y así sucesivamente, son cosas que están pendientes, como es la educación, que esto que estoy haciendo contigo ahora se haga de manera masiva. La ley establece que la educación tiene que educar a todos los ciudadanos en materia de seguridad social, en materia de salud, de pensiones y de derechos laborales. Y también de información y defensa del afiliado, que forma parte del sistema, tiene la obligatoriedad legal de hacerlo, pero hasta ahora esa es una tarea pendiente que no se ha cumplido. Ok. Muchas gracias. Lo que te decía, que tanto el departamento, tanto la DILA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, como el Ministerio de Educación, tienen que abocarse a que se cumpla esa disposición legal de la Ley 8701, de que debe educarse a la población. Claro. Sus derechos y cuáles son sus deberes y cómo funciona el sistema. Lo que yo estoy haciendo contigo debiera ser masivo para toda la sociedad, porque los dominicanos, según la Constitución de la República, somos todos iguales. No puede haber dominicanos clase A y dominicanos clase B. Claro, entonces, para que somos iguales y todos tenemos el derecho de recibir la orientación, la educación suficiente para saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Así como se conecta, porque si tú tienes educación, tienes más chance de conseguir un trabajo, más dinero. Más dinero puede pagar seguro, más salud. Eso se conecta todo. Pero también hay que enfocarse en la salud en el momento, porque sin la salud no se puede hacer nada más. Gracias. Yo creo que lo más importante que tiene que preservar un ser humano es su salud. Claro. Pero todos los seres humanos, en un momento dado, nacemos, nos hacemos jóvenes, algunos vamos a las universidades y nos ponemos viejos y finalmente hay que morirse, porque la muerte es parte de la vida. Lo ideal es que en el transcurso de la vida vivamos de la mejor manera posible, de la manera más sana posible. Y para ello hay que implementar cierta disciplina. Y esa disciplina es parte de la orientación que debe dar el Estado dominicano a través de las diferentes instituciones para preservar la salud de la gente. Exacto. Eso está muy bien dicho y muchísimas gracias. Ok, hablamos de lo que es el seguro médico. Hablamos de las implicaciones que tiene y las acciones que debería tomar el gobierno para asegurar que se estén cumpliendo sus promesas relacionadas a eso. Pero ahora yo quiero saber qué pasos se tienen que tomar para que la gente que falta, la gente que está en situaciones donde quizá eso no es tan accesible o donde eso no es tan asequible y como usual, ¿qué pasos se tienen que tomar para que eso se vuelva más masivo, como tú dijiste ahorita? Que la mayoría de las personas tengan acceso a este seguro y a este derecho. Tal como te explicaba originalmente, el seguro familiar de salud es uno solo, pero tiene 12 regímenes. Un régimen contributivo, que es el que hemos estado hablando, y un régimen subsidiado. El subsidiado lo subsidiamos todos los dominicanos que pagamos impuestos a través del presupuesto nacional y lo maneja la ARS del Estado, que se llama Seguro Nacional de Salud. Entonces, todos los dominicanos que no tienen un empleo fijo, por ejemplo, los que están en las calles son chiriperos o gente que no tiene empleo, debe estar en el régimen subsidiado. Y las actuales autoridades presididas por el presidente Luis Abinader han afiliado en los últimos 6 meses 2 millones de dominicanos. Actualmente hay afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social 9.901.581 afiliados, de los cuales, esto es un dato muy importante, 5.715.432 están en el régimen subsidiado
y 4.186.149 en el régimen contributivo. Ahora, el régimen subsidiado tiene unas limitantes, que estas personas no se pueden atender en los centros privados, o sea, en las clínicas privadas, laboratorios privados, tienen que ir a los hospitales públicos y tienen que ir a las boticas populares y tienen que ir a los laboratorios de salud pública. Y nosotros decimos que eso no es justo, por lo que te he mencionado de que la Constitución de la República Dominicana, la que está vigente, establece que todos los dominicanos tenemos los mismos derechos. Entonces nosotros decimos que esas personas que están en el régimen subsidiado deben tener una cápita, o sea, lo que paga el Estado debe ser igual al régimen contributivo, para que de esa manera todas las ARS que participan en el mercado puedan tener, basado en el derecho a la libre elección, esos afiliados y darle servicio en los centros privados, donde quiera el afiliado, porque si el afiliado quiere ir a un hospital, porque pueda ir, o si quiere ir a una clínica privada, que también pueda hacerlo. Entonces, para ello, es necesario igualar la cápita. La cápita del régimen subsidiado son 220,58. Disculpa, ¿qué sería la cápita? La cápita es lo que paga el Estado para que esa gente tenga un seguro. Ok. Entonces, la cápita del régimen contributivo es 1.167,81. Entonces, que hay que igualar la... Usted está diciendo que para que las personas con poco acceso al sistema de salud privado tengan acceso, se requiere incrementar la cápita del sistema subsidiado de los seguros médicos. La gente está en el subsidiado, la mayoría. Nosotros tenemos, ahora mismo, yo te daba los números, y eso representa alrededor de un 95% de la población dominicana tiene un seguro. Lo que nosotros decimos es que los que están en el subsidiado debieran tener una cápita igual que el contributivo, para que puedan ir no solamente a los hospitales públicos y a las boticas del pueblo, sino también a las farmacias privadas, a las clínicas privadas y a los laboratorios privados, porque son tan dominicanos como tú y yo. Pero eso no es suficiente, por eso requiere importantes recursos que tiene que aportar el Estado para poder suplir esa necesidad. Esto no es un invento nuestro. En otros países, por ejemplo, como en Colombia, el régimen subsidiado y el régimen contributivo tienen la misma cápita. Y todas las, allá se llaman EPS, todas participan de manera en el mercado, que haya competencia, que eso garantiza un servicio mayor de eficiencia y también garantiza que haya precios razonables, porque se está hablando de salud, que es un bien, es un derecho fundamental. Un derecho humano. Así es. Bueno, ok. Muchísimas gracias, está excelentemente dicho. Muchísimas gracias. Las metas de la UN, ¿verdad? En la información que yo he buscado independientemente, encontré que 400 millones de personas alrededor del mundo no tienen seguro médico. ¿Qué usted cree que es la consecuencia de eso y qué cosas usted cree, qué pasos usted cree que deberíamos tomar para solucionar ese problema? Pero primero, creo que hay más de 400 millones de sí, yo también. Somos los seres humanos en el globo terráqueo somos 7.400 millones de personas. Eso tiene muchas aristas. Por ejemplo, hay regímenes que son totalitarios, como es el caso de Cuba, pero tiene buen servicio de salud. De manera obligatoria, todo el mundo tiene que estar. No asegurado porque ellos no creen en la figura del seguro, por el Estado provee esos servicios. Por ejemplo, China, hacia afuera es capitalista, pero hacia adentro tiene un régimen totalitario. Yo pienso que hay mucha pobreza, por ejemplo, en África, y esas personas no tienen servicios de salud deficientes. Eso es algo de lo que es un tema común. La pobreza y la salud son algo que están muy relacionados. Sí. Yo pienso que son dos cosas que están relacionadas, pero también hay mucha desigualdad social. Y hay que tratar de que los países ricos, las economías ricas como Estados Unidos, como Japón, como Alemania, como Francia, para poner un ejemplo, sean más consecuentes con los países pobres y que el nivel de vida, el nivel de salud sea un poquito más alto, que coadyuven con recursos tanto económicos como tecnológicos y de productos farmacéuticos a paliar la situación de esas personas que no tienen seguro y que de una forma u otra se le provea de un mecanismo asegurador que es más barato, menos costoso
tener que tratarlo así a libre albedrío. Yo creo que eso es una el mundo tiene que trazarse para exacto. esos seres humanos que están totalmente desprotegidos. Exacto. Y eso a mí me parece muy cruel porque son mucha gente muriéndose de enfermedades prevenibles que si se pudiera poner la atención necesaria, se pudiera prevenir y que todos podamos vivir igualmente. ¿Cuál es su principal objetivo como miembro del sistema de cobertura? El principal objetivo nuestro en esta institución que yo tengo el honor de presidir es que el catálogo de prestaciones del servicio, del plan de servicio de salud, esté acorde con las necesidades de la población. ¿Cuáles son esas necesidades? Necesidades de salud, como te decía originalmente. El Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector de salud de nuestro país, tiene que hacer un levantamiento epidemiológico para determinar cuáles son las necesidades de salud más sentidas de la población. Y hacerlo cada cierto tiempo por el dinamismo que implica un ser humano. Entonces, eso se somete al Consejo Nacional de Seguridad Social, se evalúa, el Consejo lo manda a la CISARRI, que es un órgano técnico, y se hace un estudio actuarial de la frecuencia de uso de tal medicamento, de tal procedimiento, de tal estudio diagnóstico, y entonces se aprueba un catálogo que dice cuánto cuesta cada uno de los servicios de salud que se le van a prestar según las necesidades que tengan los afiliados. Eso es una de nuestras metas. La segunda meta es que haya una cápita igual para el contributivo que para el subsidiado. La tercera meta es que exista en nuestro país una agencia evaluadora de nuevas tecnologías sanitarias. Es decir, todo lo que llega, a lo mejor un medicamento es muy bueno para una cosa, pero tiene unos efectos colaterales o efectos secundarios que hacen más daño que bien. Alguien tiene que evaluar eso. Aquí eso no se evalúa. Lo hace de salud pública, pero con muchas limitaciones. Otros países tienen una agencia evaluadora de nueva tecnología sanitaria y es ella quien dice si eso va o no va. Y casi siempre la presiden las universidades. No está metida la política, sino las universidades son que manejan esta agencia. Esa es una de las metas que nosotros entendemos que debe lograrse. También que el aspecto de inflación, que es un factor económico que nadie tiene la culpa, que sea indexado, o sea, que si la inflación ahora mismo es un 8% en salud, todo lo que se paga tiene que ser indexado, tiene que ser aumentado en ese 8% para que no se desequilibre el sistema, porque nosotros somos los que pagamos los servicios. Si los pagamos al precio de hoy y nosotros no nos pagan al precio de hoy, entonces hay un desequilibrio y si nosotros desaparecemos del mercado, desaparece el sistema y la población habría perdido una de sus principales conquistas. De ahí que esos son parte de nuestros objetivos y también lo que te decía, el cambio de modelo, que tengamos un modelo de salud, no un modelo de enfermedad, que esté todo el mundo, que se llama la universalidad en el aseguramiento, que todo el mundo esté en el sistema, sea contributivo, sea subsidiado, para que podamos brindar un mejor servicio de salud, que haya mejor educación para toda la población y que esté debidamente empoderada de cuáles son sus derechos y también respete cuáles son sus deberes. Y se promueva la salud de una forma constante. Claro. Ok. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de salud pública actual en la República Dominicana? Yo pienso que tiene muchas deficiencias. Muchos hospitales en el país que se empezaron a reconstruir al mismo tiempo y hay muchos sabores políticos en eso. Se gasta mucho dinero y los resultados no son muy halagüeños. Yo creo que tenemos que mejorar definitivamente el sector público que ofrece servicio a la mayor cantidad de afiliados. Como te decía, hay 5.715.432. Y aunque tú no tengas un carnet de afiliación al Seguro Familiar de Salud, el Estado tiene la obligación de darte el servicio, porque eso es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República. Pero yo creo que entre todos podemos aunar esfuerzos para lograr que tengamos un mejor sistema de salud, que el sector público sea más eficiente. Por ejemplo, aquí no existe un récord médico único. Hoy en día, en la época de la tecnología, donde es fácil tener los datos de tus ancestros, tu padre, tu abuelo, los tuyos, de manera electrónica, que eso se maneje,
con el cuidado que implica un récord médico, que es una propiedad personal de cada paciente. Pero no es lo mismo que cuando tú tengas que ir de un médico, empiece en cero, que él empiece conociendo cuál es tu historia médica y la de tus ancestros. Es mucho más específico, mucho más asertivo. Cuando él te prescriba cualquier procedimiento, cualquier medicamento, si él conoce cuál es tu historia médica. Eso no existe aquí todavía. Eso tiene que existir. Hoy en día, en la era de la tecnología, eso Claro. no se existe. Eso es uno de Hay que las metas. actualizar el sistema. Cada ser humano tiene que tener, como es, por ejemplo, en Estados Unidos, tú tienes un récord médico electrónico y nadie puede tener acceso a eso que no seas tú, o al menos que tú designes mediante un documento escrito, firmado por ti, que tu madre puede tener derecho a accesar a tu récord médico. Pero todo el mundo tiene un récord médico. Aquí no existe eso. Aquí, cada médico tiene una partecita de récord. Tú vas donde un cardiólogo y él tiene una partecita, lo que tiene que ver con su especialidad. Okay. Si vas donde un neurólogo, otra partecita. Pero tú como ser humano eres uno solo. Tú no eres 10 seres humanos, tú eres un solo ser humano integralmente. De tal forma que eso es una de las cosas que están pendientes de que tengamos un récord médico único. ¿Y a qué usted se cree eso, esa falta de récord médico? Yo creo que ha faltado voluntad política, ha faltado un poco de decisión de parte del Estado para que eso se haga de manera obligatoria, empezando por los propios hospitales públicos y terminando con todo el aspecto privado. Todos tenemos que tener un expediente particular con un récord médico único electrónico, que hoy en la época de la tecnología es algo sencillo, que no es una cosa tan complicada como era hace años atrás. Sí, yo también creo que depende del hecho de hacer énfasis en eso. Hay que enfatizar lo más importante. Y hay que demandarlo. Eso hay que exigir al Estado, que tiene que implementar un récord médico único. Todo el cambio que ha ocurrido en la historia de la humanidad ha venido por una demanda del pueblo. Y eso es un hecho. Eso es así, ¿no? Y hoy en día, como te decía, en la época de la tecnología, donde el mundo ha avanzado vertiginosamente gracias a la... Mira, el ejemplo más clave es el tiempo récord que tenemos vacuna contra el COVID-19. Ya eso se tomaba 20 años. Y en 20 años se mueren millones de seres humanos. Que hasta ahora se están muriendo algunos, pero no es menos cierto que ya tenemos una luz al final. Me gusta eso. Eso evidencia que si se le pone suficiente presión y si la circunstancia es suficientemente peligrosa y necesario el hecho de perseguir el cambio, va a ocurrir eventualmente. Entonces, esa presión hay que ponerla cuando no sea tan debido a muerte, hay que ponerla como sea para que ocurra ese cambio. Hay médicos que están muy actualizados en la tecnología. Hoy en día, un médico puede estar en la India y está operando a un paciente aquí. Claro. Entonces, si eso se puede hacer, que es más difícil que un récord médico electrónico, pues tenemos que seguir avanzando y tenemos que apoyar la tecnología. Y hay que cambiar. El mundo cambió. El COVID-19 tiene muchas cosas negativas. La primera es que acaba con la vida de un ser humano y la segunda que pone a sufrir al ser humano. Pero tiene cosas positivas. Hicimos un cambio radical de los trabajos presenciales a los trabajos remotos, a la consulta ambulatoria de manera digital, a la receta electrónica y muchísimas cosas más en los procesos. También la clase virtual. Nosotros no sabemos que tenemos esa habilidad. Exactamente. Entonces todos hemos tenido que aprender. Ustedes los jóvenes tienen la ventaja de que aprenden más fácil que nosotros que somos más mayores, pero todos como parte, como ente de la sociedad hemos tenido que aprender. Y eso son lecciones positivas que nos ha dejado una enfermedad que tiene aspectos muy negativos. Sí, por ejemplo, en la guerra, no quiero decir que la guerra es buena, pero uno de los aspectos es que cuando los dos países están compitiendo, el uno forza al otro a progresar más rápido que el otro. Eso forma una competencia de evolución tecnológica y después esos inventos que se crean en esa competencia duran y permanecen con la sociedad después. Y no se ayudan a evolucionar. Tú has visto, por ejemplo, los grandes sicarios como Osama Bin Laden, sí, que estaba en Irak. Lo ubicaron con tecnología, unos drones lo ubicaron. Uno que el día pasado lo ubicaron también y le explotaron el vehículo en que andaba. O sea, ya no es tirarse los tiros frente a frente, ya la tecnología
ayuda a controlar el mundo de una manera diferente, pero es Claro, letal cuando las personas no actúan correctamente, saben que tendrán su castigo. Y al final del día lo que queremos los seres humanos es vivir en paz, pero eso tiene un costo. claro, tiene un costo. Bueno, muchísimas gracias por todo. ¿Usted tiene algún mensaje, un último mensaje para las personas que están viendo esto? Bueno, el mensaje mío es primero felicitarte a ti por esta iniciativa. Creo Muchísimas que es gracias. buena y que un muchacho joven como tú tenga la entereza, la disposición de hacer este tipo de trabajo. Segundo, que los mensajes que he puesto pues lleguen a la mayor cantidad posible de la gente que toma decisiones para que logremos tener un sistema de salud más humano, más eficiente, más a tiempo, menos costoso y que resuelva los problemas de salud del ser humano. Y eso extendido al mundo entero. Yo creo que estos son conceptos universales que en Claro, cualquier cosa pueden aplicarse y que debemos hacerlo por el bien de la humanidad. definitivamente, eso no es endémico, eso es un problema mundial muy Así es. grande y el primero que debería resolverse en esa lista, en mi opinión. Así Bueno, es. muchísimas gracias, José, lo aprecio mucho. Fue un honor tenerte aquí esta tarde y de verdad que toda esa información que tú diste me va a servir muchísimo y es muy importante que las personas de mi edad, tanto como las otras personas que van a ver esto, tengan este conocimiento. Gracias Perfecto. y que pasen buena noche. Espero que estamos a la hora. Cualquier cosa que necesites, me llames con muchísimo gusto. Sacamos el tiempo y te ayudo en lo que esté a mi alcance. Perfecto, muchísimas Gracias gracias. y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ya. Bien, yo soy el doctor Julius Leiva Fernández, soy cirujano cardiovascular, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en el Distrito Federal en México, donde hice cirugía cardiovascular. Tengo trabajando aquí ya en CEDIMAT 5 años, trabajo también en el Centro Médico Moderno, entre otros. Y me dedico principalmente a la cirugía cardíaca y vascular. Oh, ok. Entonces, te voy a hacer la pregunta que te hice hace un segundo, que tuve un pequeño problema técnico. ¿Tú estás relacionado con las metas de la ONU para el 2030? Sí, estoy relacionado un poco. Entiendo que lo que ellos, el bienestar de la humanidad, el desarrollo sostenible de la humanidad y poder estar y vivir en paz. Exacto. Entonces, como te mencioné, yo elegí la meta 3, que es de la salud y el bienestar de las personas. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, de lo que te voy a estar entrevistando. Okay. Entonces, yo tengo las preguntas detonantes aquí para nuestra conversación y te voy a hacer la misma que te hice previamente. Eh, como integrante del sistema de salud, en tu punto de vista, ¿cuáles son los obstáculos más claros que están presentes en términos del desarrollo del sistema de salud público? Uno de los obstáculos que bloquean el desarrollo y la igualdad en los servicios de salud en República Dominicana es el siguiente: la falta de acceso a los servicios de salud de calidad y servicios de salud que en muchas ocasiones son costosos, sobre todo en pacientes que no tienen un seguro adecuado. O sea, que pertenece tal vez a un seguro de un ARS subsidiado y estos pacientes no pueden acceder a un servicio óptimo porque muchas veces el hospital no le puede brindar el servicio adecuado. El hospital público me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pacientes que durante toda su juventud trabajan, tienen un seguro privado, pagan un seguro privado, estos pacientes tienen acceso a un buen servicio porque producen, pero regularmente no lo utilizan porque no lo necesitan. Son pacientes jóvenes, son productivos, trabajan. Regularmente es muy raro que se presente alguna situación de que tengan que utilizar su seguro. Es muy rara vez lo van a utilizar. ¿Qué pasa cuando estos pacientes llegan a cierta edad? Estas personas a los 65 años ya se retiran
pasan a un sistema de salud subsidiado. Entonces, son personas que durante toda su vida trabajaron. Si no se organizaron bien, probablemente no tengan un ahorro o lo que tengan es para sobrevivir los años que les queden. Cuando se presenta una enfermedad, al estar en un seguro subsidiado, no pueden acceder a un servicio de calidad. Por ejemplo, si necesitan algún estudio que sea muy costoso, no van a poder acceder tan fácilmente. Primero, porque ya no están trabajando, no están produciendo, y segundo, porque no pertenecen a un seguro que le pueda cubrir todo esto, porque es un seguro subsidiado. Eso yo creo que debería de reformarse la Constitución, sobre todo para que los seguros de los pensionados, de los envejecientes, le pueda cubrir mucho más, o sea, todo, porque no tienen la capacidad productiva para poder costearse su salud. Entonces necesitan eso. Entonces, que de forma base a las personas que no pueden pagar un seguro en sí y que tienen un seguro subsidiado, que el sistema, el gobierno, les asegure ese derecho. Tú dirías que es el paso que tienes. Exactamente, en otros países, por ejemplo, dando el ejemplo de España, una persona que no tenga seguro, que no trabaje, el gobierno le cubre todo. A los envejecientes inclusive les cubre todos sus medicamentos y todo el sistema de salud es gratuito para las personas. ¿Quiénes sostienen ese sistema de salud? Los que trabajan, que no necesitan. Entonces, ellos sostienen el sistema de salud que se brinda a los que sí lo necesitan, que son envejecientes, que no trabajan. Inclusive, gente turistas o inclusive ilegales pueden disfrutar del sistema de salud allá, gratuito, y de cualquier tipo de estudio, sea costoso o cirugía, porque es un sistema de salud que le brinda al que lo necesita. Hace falta esa actualización. Ok. Vamos con la siguiente, ¿te parece? ¿Sí? Entonces, la República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana, se ha dedicado a tomar pasos hacia el desarrollo sostenible con la meta de la ONU. Y uno de los objetivos adentro de esa meta es el siguiente: garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral con calidad y calidez que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud. Teniendo eso en cuenta, ¿qué tan cerca tú crees que estemos para lograr eso? Bueno, uno de los pasos, aunque no esté funcionando tan 100%, el poder darle un seguro subsidiado a los pacientes es un paso importante. ¿Por qué? Porque el paciente, sin tener productividad ni nada, puede contar con ese seguro que le puede cubrir algo. Entonces, ese es uno de los primeros pasos, que eso se vaya desarrollando poco a poco en la medida que pase el tiempo, que vayan remodelando esas leyes. Eso puede ir mejorando, claro que sí. Ok, perfecto. Y ya cambiando un poco del tema, de los retos que tenemos que tomar. Como tú sabes, la meta 3 de la ONU se enfoca en garantizar la salud de la población, incrementar el ratio de vida y disminuir la mortalidad. Y algo que le ha traído muchos problemas a la consolidación de eso es el coronavirus, que es la pandemia actual. ¿Qué experiencia has tenido con ese problema en estos últimos 2 años, creo que hemos estado viendo? Del coronavirus. Bueno, el coronavirus aquí en República Dominicana vamos a cumplir un año ya, Sí, que exacto. empezó de lleno aquí en República Dominicana, aunque fue en noviembre de 2019 que inició en China. En nuestra experiencia como servicio de cirugía cardiovascular en SEDIMAT, la institución al principio bajó la productividad. ¿Por qué? Porque los pacientes, por el miedo, bueno, las leyes, el que nos quedáramos en casa, en aislamiento, en cuarentena, hubieron 2 meses que fueron totalmente cerrados.
que fue a mediados de marzo, si mal no recuerdo, marzo, abril. Nosotros iniciamos paulatinamente en principios de mayo, finales de abril creo, con poca cirugía, sobre todo las de emergencia, y poco a poco se fue reactivando el curso. Las personas, debido al miedo, no acudían al médico y aún teniendo la afectación cardiovascular, su enfermedad cardíaca o vascular periférica, no acudían al médico, entonces empeoraba su situación como tal. ¿Qué pasó con esto? Que las personas siguen enfermándose de otras cosas, no solamente de coronavirus. Y el coronavirus alejó al que estas personas acudieran a los centros de hospitalarios y a la clínica. ¿Por qué? Porque por el mismo miedo, el mismo temor a que se puedan contagiar. Personalmente, nosotros operamos y bajó muy poco. Al final, el recorrido del año completo bajó como un 30, un 40% en comparación al año anterior, en cuanto a cirugía se refiere. Y ya en los últimos meses, desde enero hacia acá, ya aumentó la frecuencia de consultas y ya corre muy normalmente, o sea que tenemos cirugía diariamente, de cirugía del corazón y vascular periférico. ¿Y tú has tenido algún tipo de contacto directo con un paciente con el virus? ¿Y cómo eso afecta? Como tú eres cardiólogo, yo entiendo que tener un problema cardiovascular es algo que te debilita contra el virus. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso? Bueno, nosotros solamente una paciente operamos como equipo que tenía el COVID-19, salió positiva, entonces como era una emergencia, tuvimos que intervenirla. Ella tuvo una muy buena evolución, nosotros, claro que utilizamos todos los dispositivos de protección y nadie salió afectado, ni la paciente porque evolucionó muy bien después de su cirugía, por el cuidado que le dimos, ni ninguno de los involucrados en la cirugía. O sea que siempre hemos tenido mucha prevención. Los pacientes regularmente cuando son cirugías electivas, que no son de emergencia, se le hace su prueba de coronavirus antes de ingresarse, inclusive, y si está positiva no se programa, se pospone esa cirugía. En caso de emergencia siempre se hace su prueba y siempre se toman las precauciones. Ok. Y ya que estamos en ese tema, la gente tiene mucha histeria sobre el tema del coronavirus. Y ya que tú estás en la línea delantera, ahí experimentando todo eso, ¿tú crees que el virus en sí sea de tanta seriedad como la gente le está dando? ¿O de El tanta virus, repercusión? el virus en sí, sí, claro, ha tenido mucha repercusión a nivel mundial, ha paralizado la economía a nivel mundial, ha cambiado la perspectiva del mundo y ha llevado a la gente, al mundo, a los países, a desarrollar una vacuna de una manera mucho más rápida que en tiempos anteriores. Y sí, hay que darle la seriedad a ese virus porque solo así podemos nosotros controlarlo. Con las precauciones de vida, haciendo lo que dice el Ministerio de Salud y cuidándonos. Mucha higiene, lavado de manos y distanciamiento, eso es muy importante. Vamos a ver, ahora hablar en un sentido más general sobre el sistema entero. Si tú pudieras cambiar dentro de un límite de 10 cosas, o sea, no tienen ese 10, pero dentro de un límite de 10 cosas sobre el sistema de salud actual en la República Dominicana y sugerencias para el mundo en general, ¿cuáles serían? Ok. Bueno, lo que te había mencionado desde el principio, una de las cosas que yo cambiaría es pacientes envejecientes mayores de 65 años que tengan un seguro que le pueda cubrir todo, que le cubra todo tipo de medicamentos, de estudios, analíticas, cirugías, procedimientos, que tenga cobertura completa y de calidad.
Esa es una. Dos, que los hospitales públicos tengan una supervisión adecuada, continua, para un desarrollo integral de los mismos. Que en un hospital público se pueda atender a cualquier persona, sea desde el que trabaja el ayuntamiento, barriendo los contenedores, hasta el presidente de la República, pueda atenderse con garantía de que va a tener una atención adecuada. Esa es otra. Habría que estudiar y ver qué otras cosas se podrían hacer en el sistema de salud, sobre todo en la prevención, el estímulo de las medidas preventivas de las enfermedades es muy importante. ¿Para qué? Para así disminuir costos a largo plazo, porque sale más cara la enfermedad que la prevención. Entonces, si nosotros invertimos en prevención, al final vamos a tener más ganancia. El sistema de salud del ministerio va a tener mucho más ganancia. ¿Por qué? Porque no va a gastar en tratar una enfermedad que sale mucho más costosa. Y la calidad de vida de las personas va a mejorar. Entonces, esas son algunas de las cosas que podrían ir cambiando. Perfecto. Perdón si estoy mirando mucho y que hay una abeja ahí. No es como me quiere explicar, pero eso no. Ok, entiendo. Entonces, como 4 cosas que tú notas que son imperativas. Sí, 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 sí. Mira. Bueno, y como que finalmente, adentro del sistema de salud, si tú pudieras contactar o hablar directamente con una persona que tenga todo el poder sobre el sistema de salud y que pueda hacer cualquier cambio, ¿qué tú le dirías? O sea, Le por diría ejemplo, que, dime, okay. por ejemplo, Por ejemplo, como el director del gabinete de salud o algo así, ¿qué tú le dirías? bueno, ¿Cuál sería tu sugerencia? mi sugerencia sería que ponga más atención en las personas de bajos recursos, en los hospitales, que sean bien equipados y que tengan personal bien entrenados, de buena calidad, para poder servir de una manera adecuada al público entero en general, a los dominicanos y a cualquiera que necesite asistencia de salud. Y otra cosa sería que pusiera una sola ARS, que sea una sola aseguradora a nivel nacional, porque así no habría ningún tipo de competencia en ese sentido y que todo sería manejado por el gobierno, o sea que sería mejor el servicio de salud con una administradora de riesgo de salud que sea única. Cierto. Eso da muy buena respuesta. Perfecto. Ok. Entonces te voy a leer unos hechos de la misma página de la ONU, de data concreta de los problemas que están pasando alrededor del mundo relacionados con la salud. Y después tú me vas a decir tu opinión y lo que tú crees que en general como sistema, como civilización podemos hacer para progresar en ese aspecto. Ok. 40 millones de personas no tienen cobertura de salud básica en el mundo. Lo tengo en inglés, por eso lo tengo que traducir. Okay. 1.6 billones de personas están en sitios donde el sistema de salud es frágil y casi no les llega. 1.5 millones alrededor del mundo en el año 2017 murieron por VIH alrededor del mundo. Y 7 millones de personas mueren al año por partículas que están en el aire flotando por la polución en el aire. Y finalmente, 20 millones de personas mueren por causas que no son contagiables, o sea, que no es un virus, que son problemas de la persona como cáncer, enfermedad cardiovascular, que es lo que tú controlas, y cosas así. Entonces, ¿qué tú crees que como sistema podemos hacer para avanzar en ese aspecto? Bien.
Eh, una de las cosas es lo que yo te he mencionado, que los que no tienen recursos puedan acceder a la salud. Darle salud gratuita a todos, pero salud de calidad. Eso es muy importante, que sea como tú dices, mucha gente no tiene ese acceso a salud básica y eso es algo importantísimo en una sociedad. Exacto, eso conecta con la economía. Si no, Exactamente. y con la educación. La gente tiene que tener mejor educación desde una base principal para poder tener un trabajo bueno y poder pagar ese seguro. Exactamente. Por ahí viene la cosa. Si tenemos una buena educación como sociedad o a nivel mundial, esa persona que es educada, como tú dijiste, puede trabajar y puede tener su sustento y puede acceder a una salud básica, por ejemplo. E Y conocimiento de la inclusive, y conocimiento de la transmisión de enfermedades para tener precaución. exactamente, entonces ahí con una buena educación se puede prevenir muchas enfermedades, de Sí, hecho. Y los costos al final al gobierno le va a disminuir. Entonces todo viene por ahí desde el principio. Una buena educación con buena alimentación va a atraer a una persona que va a ser productiva para la sociedad y que sí. va a ser también precavida porque va a tener conocimiento de prevención de muchas cosas. Y eso como Entonces, raíz se tendría que solucionar con el sistema de educación pública. entonces va interconectado el sistema de salud con el sistema de educación, tiene que ir entrelazado. Una buena Exacto. educación va a mejorar la salud de una sociedad y va a mejorar el sistema de adquisición por per cápita de las personas. Exacto. Bueno, Julius, muchísimas gracias. Esa fue mi última pregunta. ¿Tú tienes algún último mensaje para las personas que nos están viendo? Bien, el mensaje es que siempre tener en cuenta, como te he dicho, la prevención de las cosas. Comer saludable, hacer ejercicio 4 veces a la semana, por lo menos, y hay que vacunarse. No tenerle miedo a esa vacuna porque la ciencia ha avanzado mucho y el sistema de creación de vacunas ha avanzado muchísimo. Ya yo me vacuné hace ya 2 semanas y gracias a Dios no me dio ningún síntoma. Entonces, y he visto muchísima gente vacunada, mis compañeros se han vacunado y no ha habido ningún problema. Tenemos que vacunarnos para poder luchar contra esta pandemia que yo nunca pensé en la vida que iba a haber una pandemia. Y Sí, yo la tampoco vivo, pensé la que iba a vivimos experimentar. nosotros. Entonces, esto es una enseñanza de que somos vulnerables y unidos como sociedad, como planeta, podemos vencer muchas cosas y sobre todo tener fe en Dios. Es Amén. muy importante. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Julius. Entonces, yo soy el doctor Eddie Perestein. Yo soy médico, epidemiólogo, tengo un doctorado en salud global, o sea, un PhD en salud global, y estoy fungiendo ahora mismo como un asesor del Ministerio de Salud Pública, sobre todo para la mitigación de impacto de la enfermedad COVID-19. De acuerdo. Perfecto. ¿Usted nos puede explicar lo que usted entiende de las metas del desarrollo sostenible para el 2030? El desarrollo sostenible no es más que una continuación de lo que fueron los objetivos del desarrollo del milenio. Los objetivos del desarrollo del milenio en muchas de sus vertientes no se pudieron cumplir y entonces se tuvo que seguir hasta otras metas un poco más ambiciosas y se extendieron esos objetivos en tiempo y en cantidad. Y pasaron, vamos a decirlo así, fue una transición de lo que son los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible. Exacto. Bueno, el que yo elegí, obviamente, para su conocimiento ya es el de salud y bienestar, que es el que se relaciona con el sistema de salud pública y la salud en general, la mortalidad, las enfermedades virales, como el corona,
todo eso. Ese Entonces, es el objetivo número 3. sí, exacto. Primero, quiero saber un poco más de lo que es el Gabinete de Salud de la República Dominicana y después vamos a entrar en eso. Ok, el Gabinete de Salud es una entidad que se reúne para no solamente desarrollar las políticas de salud, sino también evaluar los avances en cualquier materia de salud en República Dominicana. Está coordinado por la licenciada Raquel Peña, Raquel que es Peñas. la vicepresidenta, nuestra señora vicepresidenta de la República, y sus miembros son parte de algunas entidades vamos a decirlo así, de la coordinación y de las estructuras que forman la maquinaria de salud de la República Dominicana. Entre ellas está el Ministerio de Salud Pública, el SENASA, Servicio Nacional de Salud, el SNS, SENASA, el Seguro Nacional de Salud, el SNS, el Servicio Nacional de Salud. Está también PROMESE, que es la que se encarga, esa entidad, de las compras de los medicamentos. Y está también varios miembros más que somos ad hoc. Entre ellos me encuentro yo como asesor del Ministerio de Salud y hay varias personas más que forman parte de ese gabinete. Ok. Conectando ya de nuevo con la meta 3, lo que yo quiero hablar es de cómo nuestro país está aportando para el cumplimiento de esas metas. Entonces, tú me puedes, antes de que entremos un poco más en eso, tú me puedes explicar un poco entre la relación o alguna experiencia o algo que tú has notado de algún paso que nuestro país ha tomado para el cumplimiento de esas metas, de esos objetivos. Y te voy a empezar a compartir un documento que trata sobre eso. Entonces, aquí hay diferentes objetivos de lo que nuestro país se ha comprometido a cumplir para poder lograr el cumplimiento de estas metas en general. Entonces, si tú me pudieras dar una pequeña introducción para lo que tú entiendes de eso. Sí, Si has en tenido realidad, alguna experiencia o has visto, ya que tú estás adentrado en este sistema, si has notado algún tipo de cambio para ese propósito. en realidad para ese tipo de cosas, lo que se está haciendo ahora, vamos a decirlo así, es muy prematuro para lo que realmente se quiere lograr como el método o la meta del desarrollo sostenible de cualquier nación. La pandemia del COVID-19 ha mermado muchas cosas de las que se venían haciendo en este sentido. De hecho, si tú me permites compartir pantalla, Sí. te puedo mostrar algunas de las cosas que se han hecho en el país para esto. Déjame ver si Perfecto. puedo compartir la pantalla. Ok. Esto es, perdona por la espera, esto es la ONE, la Oficina Nacional de Estadística. ¿Lo ves? Y este es el Ministerio de Población y Desarrollo. Entonces, aquí tú tienes, si tú ves, Wow. tú tienes los objetivos del desarrollo del milenio. Pero ahí está todo, ahí está todo. Bueno, exactamente. Y ahí tú puedes ver lo que eran los 8 objetivos del desarrollo del milenio. Erradicar la pobreza, lograr la enseñanza, promover igualdad de género, etcétera, etcétera. Los objetivos de desarrollo sostenible ahora vienen a ser una serie de objetivos que se aumentan, como bien te dije, en cantidad y en tiempo. Y ahora ya tú no tienes no tienes 8 objetivos, sino que tienes más. 17. Si te fijas aquí están la lista de los objetivos, metas e indicadores de desarrollo sostenible. Y tú tienes 17 objetivos. El 3 es el que estás interesado, Sí. que es el que tiene que ver con salud. ¿Lo ves? Que garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Si te fijas, la ONE tiene no solamente las metas para el 2030 reducir la tasa mundial de mortalidad materna al 70 por cada 100.000 nacidos vivos,
sino que también tiene todo lo que es los indicadores para medir esas metas. Mortalidad materna, proporción de parto con asistencia personal de sanitario especializado, ¿lo ves? Sí. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, tasa de mortalidad neonatal, ¿lo ves? Número de nuevas infecciones por el VIH, incidencia de tuberculosis, incidencia de malaria, incidencia de hepatitis B, número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades tropicales, tasa de mortalidad por suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tú lo tienes todo. ¿Qué es lo único que pasa con esto? Esto ya es un gran avance porque tú tienes ya cómo vas a medir lo que estás Sí. alcanzando. Pero esto debió haberse comenzado desde el año 2015. Si tú te vas, por ejemplo, vuelvo atrás a los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Sí. Y vas a los objetivos, vamos a suponer, tabla de objetivos y metas e indicadores, fíjate que para esos objetivos sí se tenía claro ya lo que se estaba haciendo. Y de hecho, algunos tenían hasta gráficas. ¿Tú ves? Tenían gráficas para que tú vieras cómo se estaban cumpliendo o no esos objetivos. Entonces, yo te voy a dejar que tú lo explores, eso tú lo puedes explorar, esos son los objetivos del desarrollo del milenio. Y cuando tú veas, como por ejemplo, tú vas a tener, míralo ahí, ¿lo ves? Por región, pobreza extrema, estas eran las metas que se esperaban hasta el 2014. Y tú puedes ir, según lo que tengas, puedes ir viendo lo que son, fíjate ahí, ¿lo ves? La meta es eso rojo. Pero fíjate que algunas de esas cosas no estaban, por ejemplo, en el área urbana, del 2000 al 2015. En el 2015 no se había cumplido la meta en urbano de que era la proporción de población con ingresos inferiores a $1. O sea, nosotros debimos haber tenido un poco más alta esa meta en el área urbana, sin embargo no la tuvimos. Eso fue muy bien medido para los objetivos del desarrollo del milenio. Cuando tú vas a los objetivos de desarrollo sostenible, me estás viendo, ¿verdad? Sí. Y vas a la lista de objetivos, tú tienes en el objetivo 3 algo bueno, que son todas las metas, pero fíjate que no está tan acabado como lo que es el objetivo de desarrollo del milenio. Sí. Los objetivos de desarrollo sostenible todavía, de alguna manera, en primer lugar, por alguna razón, no fueron evaluados desde el 15 hasta el 19 por la gestión pasada. Cuando nosotros ahora tomamos el gobierno, en 2020 se toma un nuevo gobierno, entonces estamos interesados en eso. Hay dos cosas importantes que pueden afectar lo que es con la medición de esos objetivos y el alcance y evaluar qué tanto nos falta para eso. En primer lugar, hay cosas como la encuesta demográfica de salud, que es lo que mide mortalidad materna, mortalidad infantil y algunas otras cosas más que se piden en estos objetivos. Fíjate que todo eso se pide aquí, mira, mortalidad materna, ¿lo ves? Sí. Parto por asistencia personal sanitario especializado, todo eso lo hacía la encuesta demográfica de salud, que se hacía cada 4 años en el país. La última que se hizo fue en el 2003. Y esa encuesta no se hizo más. Eso quitó eso ha hecho vamos a decirlo así, ha descontinuado lo que son las tendencias, las mediciones de tendencias en el país. Y ya nosotros no podemos medir tendencias bajo esas condiciones que hacía la Endesa, porque la Endesa no se continuó. Porque se perdió toda esa data, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el gobierno ahora? El gobierno lo que está planteando es hacer una Endesa, una encuesta demográfica de salud que permita medir todos estos indicadores y prácticamente, aunque estamos en el 2021, eso es lo que va a tener que servir de base, posiblemente la mejor base, para nosotros saber dónde estamos y cómo vamos a cumplir con todas esas metas. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ya tú tienes eso. Solamente tienes que decir ONE, Oficina Nacional de Estadística, lo pones en un buscador y te vas a ODM, Objetivo de Desarrollo del Milenio, y ahí tú vas a encontrar esas metas que son importantes para lo que tú estás haciendo
y para que entiendas cómo es que se mide esto, cómo es que nosotros vamos a tratar de ver dónde estamos y cómo vamos a ver si logramos alcanzar que este objetivo se cumpla. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y cuál tú Ahora, crees que es la relevancia de lograr cumplir esto? O sea, no, esto es importante porque esto se hizo precisamente. Y ahora te voy a mostrar, déjame. O sea, fíjate que te ponen en una meta cualquiera, elegí esta, para el 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas, y combatir la hepatitis, la enfermedad transmitida por el agua y otras enfermedades. Esas son enfermedades de mucho impacto en la claro, población y que pueden producir una alta morbilidad, es decir, gente que está en su casa enfermo y que no puede hacer el trabajo que tiene que hacer y tener la fuerza, ser parte de la fuerza productiva de un país determinado, en el caso particular de la República Dominicana. sí. Entonces, si tú cumples esto, por ejemplo, mira, una tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, o sea, que tú logres bajar, míralo ahí, al menos a 25 por cada 1000 nacidos vivos. Yo tengo una tabla que dice todos esos datos, así, organizados. Mira, Exactamente, exacto. Eso que tú estás viendo ahí son los objetivos de desarrollo sostenible, una razón de mortalidad que parte de una línea base de 99.3, cumplimiento del 2019, pero la meta es 70. exacto. Entonces, si tú tienes, eso hay que ver de dónde se sacó esto. O sea, yo me imagino que esto fue el Ministerio de Salud Pública que lo dio, ¿verdad? Sí, Y que tú lo conseguiste ahí. Entonces, en esa razón, aparentemente la razón de mortalidad va bajando. Yo no creo que eso sea así. yo Y yo, tampoco. yo te puedo mostrar una gráfica Sí, por eh, favor. de la que podemos ver para que tú veas que la razón de mortalidad o la mortalidad materna no ha disminuido como se dice aquí. O posiblemente lo que ha pasado es que disminuyó en el 2020, pero ha subido al 2021. ¿Lo ves? Y eso es muy importante. Dicen que la mortalidad infantil también a 18. ¿Lo ves? Y yo creo que la tasa de mortalidad infantil está ahora mismo casi en 22, 23 Ah, por mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal dice que está disminuyendo. Tampoco yo sé si eso es verdad. O sea, habría que ver la fuente que está tomando esto. Entonces, si tú me permites ahora, yo ver si puedo mostrarte, si me dejas compartir la pantalla, sí, sí, porque eso es importante. Eso es en República Dominicana, ¿verdad? sí, eso es aquí. En República Dominicana, ok. Es importante, si tú me pones en el chat el enlace, Mira, entonces, plan sí, nacional. eso es el Plan Nacional 2017-2020. Y eso fue lo que se puso en Objetivos de Desarrollo Sostenible. esto fue Juan Ariel Jiménez que lo hizo. Sí, Ministro mira, de Comunicación, ok. Muy bien, entonces, si tú me pones ese enlace en el chat sí, yo puedo. para yo tenerlo, entonces ahora yo te voy a mostrar algunas de las cosas que yo hice para esta sesión que estoy teniendo contigo. Pues, Exacto. ¿Estás viendo mi pantalla? sí, Ok. Entonces, fíjate, esas son de las cosas que eso lo hiciste tú ahora. eso lo acabo de hacer yo para Ok. que lo tengas, o sea, para presentártelo y para que veas Muchísimas gracias, eso está excelente. con las cosas que se hacen en el Ministerio de Salud Pública. Mira, por ejemplo, esta es la tasa de dengue, que es una de las enfermedades endémicas en el país. Y si tú te fijas, esto luce ser que va subiendo hasta el 2019 y luego baja. Tú vas a ver que eso va a ser una constante en muchas de las enfermedades que yo te voy a poner. Si tú ves, por ejemplo, la tasa de tuberculosis, fíjate que está bajando también. Pero nosotros no creemos que sea que esté bajando, sino que lo que ha pasado es que el 2020 ha sido un año de pandemias. Y el año de la pandemia ha hecho que la gente no tenga acceso a los servicios de salud como se espera. ¿Por qué? Porque la gente tuvo que quedarse en su casa. ¿Entiendes?
Y por Porque ende, esa data no puede ser medida. por No se eso puede. la data quizás no refleja realmente lo que está pasando en República Dominicana. Bueno, Exacto. esa es la tasa de malaria también, que dice que está disminuyendo por 100.000 habitantes. Cualquiera cree que ha bajado, pero posiblemente que no se están reportando los casos como debieran reportarse. Exacto. Sin embargo, mira la mortalidad materna, porque ¿qué pasa? La mortalidad es un estado que no se puede ocultar. O sea, tú puedes tener una enfermedad de dengue que puede pasar en tu casa. Tú Exacto. puedes tener una tuberculosis que en un momento determinado tú puedes estar en tu casa y hasta que no se te complica es que tú no vas al hospital. Pero en una mortalidad materna, una mujer que se muere, eso no se puede ocultar. Entonces, fíjate cómo está aumentando y hace la diferencia en lo que tú me acabas de mostrar, de que esos números estaban disminuyendo. Habría que ver cuál fue la fuente que se sacó esos datos del 17 al 20, qué fuente usaron y qué pudieron ellos, cuál era el Quizá subregistro. manipularon la información. No sé, no Puede vamos ser. a caer, no vamos a caer en eso, pero No sí, porque vamos, no vamos a culpar a nadie. lo que hay que decir es simplemente, en términos científicos, sin especular ni nada, es que realmente puede haber un subregistro en lo que ellos hicieron, y al haber un subregistro se luce ser como que está disminuyendo, pero en realidad no está disminuyendo. Entonces, por lo menos la tasa de mortalidad materna, que sí sabemos ahora que está en aumento, y es una de las cosas que nos preocupa. Fíjate que también la tasa de mortalidad infantil aparentemente está disminuyendo, pero no creemos que la tasa de mortalidad infantil está disminuyendo porque la tasa neonatal está disminuyendo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es los niños que se mueren de un grupo de edad y otra cosa es los que se mueren en esos 28 días después del parto, que es lo que se llama la tasa de mortalidad neonatal, que nosotros hemos visto cuando hacíamos la Endesa, y te lo voy a mostrar ahorita, que esa tasa de mortalidad siempre iba en ascenso, nunca iba en descenso. Y era lo que mantenía esos índices altos de la República Dominicana. Estos son los accidentes de tránsito y lo que yo te estoy poniendo ahora mismo son todos los indicadores que está midiendo el objetivo 3. Sí, Y es de las todos. cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es lo que estamos viendo realmente? Que nosotros hemos sido afectados enormemente por la pandemia, Claro. por la En enfermedad COVID. en el progreso de poder medir para poder crear una base sostenible para poder desarrollar esos objetivos. Efectivamente, entonces para saber realmente dónde estamos y cuáles son las acciones que tenemos que tomar. Necesitamos la data de lo que realmente está pasando, pero no Y es una de podemos las- porque el virus Exacto, te está impidiendo que la mayoría de las cosas que estuvieran pasando o se registren, no se están registrando. ¿Entiendes? efectivamente. Sí, sí, esto es para los casos de hepatitis B y esto es los casos de intoxicación alcohólica. ¿Lo ves? Aquí también tenemos los intentos suicidas. Y todo eso yo te puedo decir que probablemente está bien impactado por un subregistro muy importante que se ha producido en República Dominicana, producto de la epidemia, producto también del poco acceso que ha tenido la gente a los servicios de salud, porque la gente no va a los servicios de salud porque le tiene miedo al COVID, le tiene Exacto. miedo a vacunarse. Entonces eso ha disminuido, ha comenzado a mejorar ahora, porque a medida que han pasado los años, perdón, a medida que ha pasado el tiempo, la gente se siente más confiada ya, sabe protegerse mejor y está volviendo a los centros de salud. Entonces, yo te voy a mostrar ahora, te voy a mostrar otra cosa. Esto yo lo hice para ti. Perfecto. Por favor, si me lo puedes mandar. Yo te lo voy a pasar. Entonces, otra cosa importante, para que veas algunas de las cosas que yo te he venido diciendo de por qué no creemos. Esta es una de las cosas que nosotros venimos estudiando hace mucho tiempo. Esa es la mortalidad materna en República Dominicana. Wow. Tú te fijas, fíjate cómo eso va subiendo de 50 en el 81, 60, 70, 80, 90, de 100 y 200 hasta por 100.000. Nosotros tenemos una alta mortalidad materna en el país. Y es precisamente porque hay un problema
en la calidad de atención de la gente o sea, del médico y de la embarazada recibe una mala calidad de atención en esos centros de salud. Eso con el tiempo se dice que ha ido mejorando. Ahora en vez de 200 por 100.000, se dice que está como alrededor de un 95 por 100.000. Pero ese 95 por 100.000 todavía sigue siendo muy alto para un país que tiene que prácticamente el 98% de esas embarazadas dan a luz en un centro de salud. Entonces, fíjate, eso es lo que en ese momento se publicaba en el 2015, y era que la mortalidad materna iba bajando en todo el mundo. Sin embargo, aquí iba subiendo. Entonces, esto es lo que se refiere a la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Y dice, como tú viste en ese, vamos a decirlo así, en ese compendio o en ese documento que me enseñaste, me decías que la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años también estaba disminuyendo. Sí, El gran problema de nosotros es, por ejemplo, tú puedes tener una tasa de mortalidad, esto está mucho más bajito, está como en 22, pero si el promedio de la región está en 15, aún tú disminuyéndolo a 21, tú sigues por encima del promedio. Lo ideal sería que tú bajaras por debajo del promedio, al 14 y al 13, para decir que tú has sido realmente has impactado no solamente en tu país, sino en todo lo que pasa en la región. Porque esos indicadores, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, se hacen para tú compararte con otros países y ver qué tan bien tú lo estás haciendo. ¿No ves? sí, Eso es lo importante de estos indicadores. Y por eso cuando tú me preguntabas que qué era lo importante de eso, precisamente si tú tienes estos indicadores mucho mejor, tú estás mejorando la calidad de vida de tu población. claro. Si tú mejoras la calidad de vida de tu población, se supone que vas a tener personas con más posibilidad de producir mejor y vas a tener una nación con mucho mayor salud y bienestar, que es lo que realmente queremos para cualquier grupo de población. Claro, A nivel porque al interpretar esa información, eso te da la habilidad a ti de solucionar luego lo que se te dice. Pero si tú no la tienes, es muy difícil. Eso sí. Exactamente. Ahora te voy a la mortalidad neonatal. Fíjate, estos son los tipos de mortalidades: neonatal, posneonatal, infantil y de la niñez. En hijos de madre adolescente, que es una de las cosas que se pregunta también. Pero fíjate bien, que lo que se usa como fuente de información, ¿lo ves ahí? Sí, Es la ENDESA. Eso es lo que se llama encuesta demográfica de salud. Si quieres, tirar un screenshot sí, a la pantalla. Y eso es lo que se usaba para hacer. En el 2013 fue la última que se hizo. En el periodo 2013 a 2020, nosotros no tenemos ningún tipo de dato nacional, excepto lo que asume el gobierno, que nosotros podamos hacer ese análisis. Mire el análisis que hay. Aparentemente todas las mortalidades están disminuyendo, excepto la mortalidad neonatal, ¿lo ves? Que es la que sube y es la que se ha mantenido alta. De hecho, si tú te vas a los que no son adolescentes, todavía esa mortalidad neonatal sigue siendo mucho más alta de lo que dice aquí. Pero ya eso no lo podemos medir porque ya las endesas no se han hecho. Y eso es una de las cosas que el gobierno quiere hacer ahora. Es una endesa 2021 para poder tener los datos necesarios, para tener una buena base y de ahí en adelante impactar lo que van a hacer los indicadores que van a medir ese objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 3. exactamente. Bien, entonces es la muerte. Fíjate que todo eso se mide. Y cuando se mide, eso es lo que va a llenar lo que es precisamente esa matriz que es los indicadores de... Este otro de los indicadores, la tasa de fecundidad específica por grupo de edad. Y fíjate ahí que te da también la tasa de fecundidad de los adolescentes de 15 a 19, que es otro de los indicadores que te pide los objetivos de desarrollo del milenio. En fin, si te pones a ver estos indicadores que te dice aquí son los que te dan la posibilidad de que tú puedas evaluar cómo lo estás haciendo en comparación con otros países. Una de las cosas que quería mostrarte, bueno, esta no lo quiero dejar pasar, fíjate que esto es lo del COVID-19, esto es lo que Bueno, realmente... wow. Tú por favor me puedes mandar todo eso, de verdad me ayudaría muchísimo. Déjame ver cómo te puedo mandar todo eso. Fíjate que esta es la primera ola de casos.
Fíjate que comenzó en mayo 20 la reapertura o la fase 1. En julio tuvimos las elecciones y en julio 2020 tuvimos la primera ola precisamente por la movilidad que tenía la población. Fíjate que después, en diciembre, enero, tuvimos la segunda ola y eso ha ido ya, por suerte, ha ido disminuyendo bastante. Esto, fíjate que todo esto, todo lo que ha pasado durante el año 2020, fíjate que esto del 23 de marzo al 4 de febrero del 2021, o sea, prácticamente tú tienes un año en la que solamente se está hablando de COVID. Y eso es lo que ha impactado enormemente lo que son los indicadores que se miden. Por eso me resulta muy extraño cuando se pone un compendio de que en el 2020 la mortalidad materna está bajando. Posiblemente lo midieron hasta mitad del año y no lo midieron completamente. ¿Ves? Es una forma de medir la información, pero quizás no es la más correcta de hacer. Sí. Bien, entonces, nada, estas son de las cosas que nosotros hacemos. Es un boletín, fíjate ahí, que tiene el comportamiento del COVID. Y aquí que te damos lo que son el número de casos, ocupación hospitalaria. Eso no tiene nada que ver con lo que te están pidiendo ahora mismo. Simplemente te lo estoy señalando para que lo veas. Y quiero llegar a algo que quiero mostrarte para que veas cómo es que otras entidades de salud y el COVID-19, cómo otras entidades de salud se han afectado. Por ejemplo, la mortalidad materna sigue siendo alta en el país y se ha afectado mucho con lo del COVID, muchísimo. Fíjate, esto es algo que salió en el periódico Listín Diario. ¿Lo ves? Sí. De fecha del 4 de febrero del 2021, que dice que se dispara la mortalidad materna. Las enfermedades infecciosas, tuberculosis, malaria, dengue, todo eso está aumentando. Aunque nosotros pensemos que no, el dengue aparentemente este año, como no es un año pico, no ha aumentado. Al contrario, se ha mantenido bajo, por suerte. Pero la tuberculosis, nosotros creemos que ha sido un problema más de acceso que un problema de la enfermedad misma. Salud mental, que es una de las cosas que más se ha afectado, ahí habla de suicidio. Nosotros creemos que una de las cosas grandes que va a pasar en el mundo entero es, después que se acabe la pandemia, cómo vamos a volver a tener esa normalidad que teníamos antes. Y en salud mental hay muchísimas cosas, pero lo que más te voy a presentar es esto, mira. Fíjate que aparentemente del 2015, 2016, 2017, 2018, las crisis de ansiedad, la crisis de depresión y los intentos suicidas, mira, iban aumentando. Esos rojos que tuve ahí son los intentos suicidas en República Dominicana. En el 2019 un poquito más alto, pero en el 2020 bajaron. Y la depresión bajó. Eso no es real. Eso no es real. Eso no es real. Porque Contradice mucho la realidad de la situación. No, una persona con depresión, simplemente no, eso no baja. O sea, eso es simplemente que no hay acceso de la población a los servicios de salud. Esa es la evidencia más fuerte de que la data está siendo cortada. Muy bien, entonces eso es lo más importante y por eso yo lo quería que tú lo vieras y lo trajeras a colación. Eso es lo más importante. Bien, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para mejorar eso? Primero está fortaleciendo un sistema de vigilancia, eso es importante, lo que es, el sistema de vigilancia no es más que tú tener los datos que tienes que tener y con esos datos ir a la acción. Eso es lo que quiere precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso es una de las cosas que está haciendo el gobierno ahora, aumentando en recursos humanos y aumentando ese dinero, ¿verdad? Invirtiendo recursos humanos, invirtiendo en tecnología para mejorar el sistema de vigilancia. Rastreo de contactos, eso es importante para no solamente impactar el COVID, sino también para tú tener a la población más cerca de los centros de salud, a la población. Y eso es una de las cosas que te va a ayudar también a mejorar los objetivos de desarrollo sostenible, porque tú vas a tener más fuerza para actuar donde debes actuar, que es en la comunidad misma. Hay algo importante que se está haciendo también, el desarrollo de la telemedicina, algo que lo que estamos haciendo ahora, unas secciones virtuales y sobre todo sesiones virtuales para mejorar lo que es la atención en salud. Yo creo que esto es una de las cosas que dentro de poco va a tener más impacto en lo que es la atención, la calidad de la atención en República Dominicana, porque vas a poder llegar más fácilmente a la gente en términos de tiempo y en términos vamos a decirlo así, hasta de comodidad. Otra cosa importante, se está mejorando la enseñanza médica virtual.
eso que estamos viendo aquí, precisamente, es las cosas que puede estar haciendo el gobierno ahora. La otra cosa que está haciendo el gobierno es que se ha dado cuenta con la información que tenemos ahora, porque los objetivos del desarrollo sostenible, y eso es algo importante que quizás tú debas poner en tu informe, no contemplaba o no consideraban, más que contemplar, no consideraban el COVID-19. O sea, Claro, eso no estaba, porque eso, cuando eso se desarrolló, la enfermedad de COVID-19 no se había planteado. Entonces, el hecho de que tú también mejores lo que es la investigación en vacunas, le mejores lo que es la investigación y desarrollo de otros tratamientos para esa enfermedad, también de alguna manera pueden impactar en lo que son otras enfermedades virales y sobre todo en la preparación para una posible nueva pandemia que pueda pasar en los próximos años. claro. Que si yo puedo decirte algo, es que en primer lugar, yo creo que vamos a tener que revalorizar y reestructurar los objetivos del desarrollo sostenible. Claro, Poder 100%. ver claramente hacia dónde vamos. Porque una de las cosas que hemos podido aprender, una lección aprendida de esta crisis Que de todo la puede pandemia, cambiar. es que nosotros hemos tenido que identificar otra fuente de ingresos, porque fíjate lo lábil que es el turismo ante una cosa pandémica como esta, una enfermedad pandémica. Y nosotros hemos tenido que identificar otra fuente de ingresos y eso puede ser un objetivo del desarrollo sostenible. Precisamente, ¿cuál otra fuente de ingresos nosotros podemos tener para poder hacer más sostenible nuestra economía? Estamos hablando de biotecnología, tú ves, la capacidad de hacer una vacuna aquí adentro, la capacidad de hacer fármacos. Y nosotros también exportar lo que son las medicinas y algunas otras cosas que pudiéramos hacer aquí, que pueden ser parte de lo que es el desarrollo sostenible de nuestro país. Así que, básicamente, se me pueden haber quedado muchas cosas. No, no se te Pero, quedó casi nada. Tú respondiste todas las preguntas que yo tenía sin ni siquiera preguntarte. Entonces, excelente. entonces, básicamente es eso. O sea, nosotros tenemos que reestructurar los objetivos de desarrollo sostenible en base a lo que ha pasado vamos a decirlo así, en la mitad del periodo del desarrollo sostenible, porque esto va del 15 al 30 y a mitad, como en el 20, acaba de pasar todo esto y esto nos ha vuelto a decir a nosotros una vez más, en primer lugar, la importancia que tiene la atención primaria. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que ver, cómo preparamos mejor las comunidades. Y es dentro de las comunidades que nosotros tenemos que evaluar la factibilidad de nosotros llegar a tener desarrollo sostenible en base a los objetivos que se plantearon. Entonces, la pandemia lo que le hizo fue resaltar algunos de los problemas que tenemos y abrirnos puertas para realizar que tenemos muchos más objetivos que deberíamos tener, aparte de lo que ya tenemos, ¿verdad? Esa es una, posiblemente reestructurarlo, no tiene que ser más, sino Exacto. reestructurarlo y hacerlo Adaptarlo a la situación actual. más acorde a lo que pudiera realmente llevar a un desarrollo sostenible. Y como termino aquí en esa presentación, yo puse que en la República Dominicana realmente hemos percibido un impacto significativo para la enfermedad del COVID-19, pero también hemos visto que esa debilidad que tenemos para poder responder rápidamente a algunas cosas y sobre todo a que no se nos dañe todo lo que es esas enfermedades que hemos logrado y que son parte de los objetivos sostenibles, del desarrollo sostenible, nosotros tenemos que cambiar la visión asistencial del país, esa visión asistencial que tiene el sistema de salud por un modelo de participación comunitaria que se oriente a la atención primaria y que pueda revertir el proceso de salud-enfermedad que actualmente impera en el país. Y eso no es solamente poniendo objetivos. Nosotros tenemos que ver claramente, qué es lo que nos está haciendo a nosotros precisamente no mejorar la calidad de vida de nuestra población. Que al final lo que se quiere en esos objetivos es eso, mejorar la cantidad y calidad de vida y que haya un mejor bienestar en la República Dominicana. Y en el mundo en general. Eso aplica para todo el mundo. Correcto, correcto. Bueno, si me permites, ya todo lo que tú tenías que decir está más que dicho. Muchísimas gracias. De verdad, si tú tienes algún último mensaje para las personas que están viendo esto, perdón.
O sea, yo creo que es importante que toda persona joven entienda muy bien cuáles son los indicadores claves que hay que evaluar y que hay que impactar para tener un mejor país. Y eso se consigue en base a lo que ustedes están haciendo. Ustedes están primero viendo cuáles las raíces del problema con esos indicadores. Están entendiendo cómo esos indicadores que se hicieron a nivel global también tienen que verse a nivel local y quizás verse en su justa dimensión y donde está realmente el problema, que es que los grupos de poblaciones no todos se comportan iguales. Sí. Así que yo auguro mucho éxito en esto que ustedes están haciendo, porque lo hace reflexionar de que no es solamente que se propongan cosas a nivel mundial, sino cómo vamos a adaptar eso que se propone a nivel mundial, tratar de adaptarlo a lo que es nuestra realidad nacional. Bueno, muchísimas gracias, Eddie. Que tengan muy buenas tardes.